Como mencionaba Vito, yo soy Fernanda Silva, contadora auditora de la Universidad de Chile y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde realizo asesorías, capacitaciones y también prestamos servicios contables, laborales a pymes. ¿Ya? Y en esta ocasión tengo la oportunidad de presentar esta charla gratuita sobre las declaraciones juradas para el año tributario 2023, las más frecuentes y, como les decía, ver pequeños ejemplos de cómo sería esto aplicado en el Excel para que ustedes se queden con el material también. Así que vamos a ver en esta charla específicamente la declaración jurada 1947, que es para ProPyme Transparente, 1948, que es para ProPyme General y también para el 14 semi-integrado. Vamos a ver el ejemplo con ProPyme General. Tenemos la declaración jurada 1887, que es la declaración de sueldos, y tenemos también la 1879 de boleta de honorarios y la 1835 de arriendos. Así que esas van a ser las declaraciones juradas que vamos a revisar, ¿ya? Antes de comenzar específicamente con el contenido, hacer unas pequeñas aclaraciones para que podamos entender estos conceptos que a veces cuesta diferenciar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de año comercial 2022, hacemos referencia a los movimientos que tuvo la empresa durante el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. Y debido a estos movimientos, a estas transacciones, estos hechos económicos, durante el año tributario 2023, que principalmente ya se empieza a preparar entre enero del 2023 y abril del 2023, el proceso de operación renta para declarar el impuesto anual o el resultado anual de las empresas y de las personas con respecto a este impuesto anual que es el impuesto a la renta. ¿Ya? Ese es en el fondo estos conceptos, y por eso ahora actualmente estamos en el año tributario AT 2023, pero que en realidad en este periodo principalmente enviamos información en marzo y abril, es donde tenemos el pic de información que enviar, es respecto al movimiento del 2022, ¿ya? Entonces, también importante para que puedan entender sobre todo las dos primeras declaraciones juradas que voy a presentar, es sobre los regímenes ProPyme. Entonces, cuando uno ingresa al servicio de impuesto interno con el RUT y la clave de la empresa, en la esquina superior derecha aparece cuál es el régimen tributario vigente para ese año que se está revisando o que se está viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puede ser que en esta esquina aparezca régimen ProPyme Transparente 14D número 8, ¿ya? O puede ser régimen ProPyme General 14D, que es el 14D número 3, y también en este caso, por ejemplo, se menciona que es una contabilidad régimen tributario PYME completo, ¿cierto? Porque el ProPyme General puede tener contabilidad simplificada o contabilidad completa. Pueden ser de otros regímenes, régimen de renta presunta, régimen 14A semi-integrado, ¿cierto? Y para que ustedes puedan revisar. Entonces, la primera declaración jurada que vamos a revisar es la 1947, que es ProPyme Transparente, para estas empresas principalmente, ¿ya? La idea también de esta charla es poder mostrarles dónde ustedes pueden obtener la información de estas declaraciones juradas. Así que yo dentro de la presentación que les vamos a compartir, está el enlace directamente a las instrucciones de las declaraciones juradas en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, acá vemos, dice, instrucciones detalladas para la confección de las declaraciones juradas, año tributario 2023. Entonces, también me informa en un mensajito aquí a la derecha si la declaración jurada fue modificada con respecto al año anterior, ya sea en las instrucciones de llenado o en el caso del layout, que en el fondo el layout es el formato, las columnas, la estructura que tiene la declaración jurada e instrucciones. O sea, puede ser modificado solo en las instrucciones o el formato de las instrucciones.
Bien, entonces acá vamos a tener este listado de declaraciones juradas o formularios que, dependiendo de las características de la empresa, es si está obligada o no a presentarlas. Nosotros vamos a ver hoy las 5 más comunes en las pymes, pero eso no significa que sean las únicas declaraciones juradas que tengan que enviar las empresas. Aquí está el listado completo de posibles declaraciones juradas que pueden ser enviadas por empresas, por instituciones, ¿ya? Respecto a la información que solicita el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de la página, ¿cierto? Podemos buscar específicamente la primera que vamos a revisar, que es la 1947. El Zoom. Si yo hago clic en la primera columna, en el nombre de formulario 1947, voy a poder ver el formato de la declaración jurada en PDF. ¿Ya? Y aquí también, de acuerdo a este formato, me dice cuáles son las columnas, columna 1, columna 2, columna 3 o celda, ¿cierto? Y en este caso, después yo me voy a las instrucciones, que para ver las instrucciones tengo que hacer clic aquí en la descripción de la declaración jurada, dice: la presente declaración jurada debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen tributario del artículo 14, letra D, número 8, de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, si yo hago clic aquí en esta descripción, se me va a abrir las instrucciones. Y es importante que dentro de estas instrucciones podamos definir o ver que en el fondo en la primera parte me va a decir quién debe presentar esta declaración jurada y qué casos no deben presentarla, o están exceptuados o están obligados, ¿ya? Entonces, importante, si yo tengo la duda de si la empresa tiene que presentar o no la declaración jurada, puedo ir a ver las instrucciones, ¿ya? Por ejemplo, acá yo ya mencioné que esta declaración jurada tiene que ser presentada primero por ProPyme Transparente. Si mi empresa no es ProPyme Transparente, ya no tengo que enviar esta declaración jurada por ningún motivo, digamos. Y acá me dice, por ejemplo, debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de tributación del artículo 14 de número 8, ProPyme Transparente, de la Ley de Impuesto a la Renta, informando la base imponible a tributar con los impuestos finales que corresponda a los propietarios en el año calendario inmediatamente anterior, es decir, año comercial 2022. También los créditos contra impuestos finales y pagos provisionales mensuales, PPM, puestos a disposición e imputar contra el impuesto global complementario o impuesto adicional. ¿Ya? Entonces, traduciendo esto, ¿qué significa? ¿Cierto? Significa que un ProPyme transparente, y ahí tenemos que también conocer más respecto a eso. El ProPyme transparente determina una utilidad, un ingreso percibido menos ingresos pagados, y esta utilidad no paga impuestos dentro de la empresa, sino que esta utilidad se asigna en esta declaración jurada a cada uno de los socias de la empresa en base al porcentaje de repartición de utilidad, para que una vez que se envíe esta declaración jurada, después aparezca en el formulario 22 de los socios cuál es la utilidad que se le asignó de la empresa, y obviamente que los socios puedan pagar en su formulario 22 el impuesto final, ya sea impuesto global complementario o, si es persona sin domicilio o residencia en Chile, el impuesto adicional, ¿ya? Además de asignar la utilidad que generó la empresa en el año, tiene que asignar los créditos contra impuestos finales. Por ejemplo, puede ser que la empresa tenga participación en otra empresa y esta otra empresa distribuyó retiros o dividendos a la empresa ProPyme Transparente. Entonces, esos dividendos o retiros, si es que vienen de un ProPyme general, ¿cierto? Por ejemplo, o de un 14A, van a venir con créditos, que es el impuesto que pagó esta otra empresa por la utilidad que está repartiendo. Y ese crédito en el ProPyme Transparente se asigna el mismo año a los socios personas naturales en esta declaración jurada, para que ese crédito les sirva como rebaja al impuesto determinado. Y además, en esta declaración jurada se asignan los PPM, pagos provisionales mensuales, que la empresa ahorra, ¿cierto?, todos los meses que tenga ventas. En el formulario 29, un porcentaje sobre las ventas. En el ProPyme Transparente, su mínimo 0,2%,
Y ese ahorro, como la empresa no tiene que pagar impuesto, ¿qué es lo que hace? Se lo asigna a los socios en base al porcentaje de repartición de utilidad para que los socios puedan descontar del impuesto determinado este ahorro que hizo la empresa. ¿Bien? Después más abajo me dice, esta declaración jurada no deberá ser presentada en caso que la empresa no determine base imponible o tenga pérdida, ¿cierto? No tenga créditos que asignar o PPM que asignar. Entonces, si la empresa, por ejemplo, durante el año 2022 fue una empresa que no tuvo movimiento, no tuvo ventas. Si no tuvo ventas, no pagó PPM. Si no tuvo ventas, no tuvo utilidad. Entonces, y además no recibió ningún retiro o dividendo de otra empresa que le podría haber asignado créditos, entonces esa empresa no está obligada a enviar la declaración jurada 1947, aunque sea ProPyme transparente, porque no hay nada que informar, ni tampoco hubieron retiros. Si no hubieron ventas, se supone que la empresa no generó dinero y se supone que los socios no podrían haber retirado. Entonces, en ese tipo de casos, que no hay nada que informar en la declaración jurada, entonces no tengo la obligación de enviar. ¿Ya? Bien, después dentro de las instrucciones viene cómo completarla. ¿Ya? Entonces, yo les voy a empezar a mostrar la declaración jurada, el Excel que tengo preparado y que les voy a compartir. Les vamos a compartir después, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un caso de un ProPyme transparente, ¿ya? Este es un caso de una empresa que lleva contabilidad simplificada y aquí está el resumen del libro de caja respecto al año 2022. Entonces, en base a esta información que está el enunciado y también está aquí el desarrollo, ¿sí? Vamos a completar la declaración jurada 1947, que es lo que nos convoca en esta charla, ¿ya? Para poder ver el desarrollo, digamos, de este caso, es un caso que vemos en el curso ProPyme, ¿ya? Pero, obviamente si yo me pongo a explicar todo esto, estaríamos todo el día en la charla. Entonces, voy a ver lo que afecta específicamente a la declaración jurada, ¿ya? Entonces, acá, como les digo, está la declaración jurada en formato Excel para que ustedes puedan trabajarla. En la primera parte, sección A, tenemos la identificación. Y dentro de las instrucciones, tenemos la sección A, identificación del declarante. ¿Ya? Y en el fondo, lo que se hace en la sección A es obviamente llenar los datos de la empresa, pero si es que esto uno lo hace online, obviamente eso se llena de manera automática cuando uno ingresa al formulario en pantalla del Servicio de Impuesto Interno. La parte B, sección B, datos de los informados propietarios, ¿sí? Vamos a tener distintas colores. El número va a ser el número correlativo, ¿ya? De las distintas líneas que vamos a informar. Tenemos que informar una línea por cada socio o socia de la empresa. El RUT del titular, el RUT de cada uno de las socias y socios. La base imponible a tributar con impuestos finales va a ser, ya en base al desarrollo, nosotros tuvimos que determinar en el recuadro 22, específicamente el formulario 22, ¿cierto?, cuál es la base imponible, ¿ya? En este caso la base imponible es de 47.774.500 pesos. Y esa base se va a distribuir en base al porcentaje de repartición de utilidad que los socios establecieron dentro de los estatutos, ¿ya? Aquí hay dos socios en este ejemplo. Un socio tiene un 40% de participación en las utilidades y el otro tiene unos 60 y 40%. Entonces, de la base imponible, ¿ya? O de la utilidad, ¿cierto?, que se determinó para la empresa, se tiene que distribuir 60% para Pedro y 40% para José. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece en el Excel la fórmula que toma la base imponible calculada por el 60% y la base imponible por el 40%. Y obviamente la suma de esta me tiene que dar el valor total de la base imponible en este ejemplo.
que la base imponible eran los ingresos menos los egresos, en términos sencillos. Entonces, de ahí vienen estos montos, ¿cierto?, que yo voy a informar en esta que dice base imponible a tributar con impuestos finales, ¿ya? Para el socio 1, para el socio 2. Y si vemos las instrucciones, lo vamos cotejando con las instrucciones, dice datos de los informados propietarios, ¿ya? Vamos a tener que anotar en esta columna el número correlativo de los titulares de la renta, después el RUT del titular, el RUT del socio o socio que se le va a asignar la base imponible, después estábamos viendo la columna de base imponible a tributar con impuestos finales. Deberá registrar el monto de la renta afecta impuesto de cada propietario, ya, que es la base imponible por el porcentaje, mientras que lo mostramos, ¿sí? Después viene la columna de datos informativos. Esta columna de datos informativos, que después se subdivide en dos columnas, es una columna que, como aquí dice, es solamente de información. Esto que yo informo acá no va a afectar el formulario 22 de los socios, porque en el PROPIME transparente lo que afecta al formulario 22 de los socios es lo que yo informe en esta columna y en las otras, pero no estos datos informativos. Entonces, por ejemplo, aquí es común, ¿cierto?, que se informen los retiros, remesas o distribuciones que se hicieron a los socios efectivamente en el ejercicio. O sea, cuáles fueron las utilidades que retiraron los socios efectivamente. Entonces, por ejemplo, aquí uno retiró 15 millones y el otro retiró 20 millones. Estos montos se ponen a valor histórico. Y no importa si es que hicieron o no retiro, o si el retiro es mayor o menor que la base que se asignó a tributar con impuestos finales. Por ejemplo, acá en el primer caso, la base imponible a asignar es de 28.664.700 y el retiro real fue de 15 millones. Pero lo que va a quedar afecto para el socio va a ser lo que yo informe acá. Y en el otro caso, la base a asignar es menor al retiro que realizó el socio realmente, pero eso no genera ningún problema. O sea, puede darse el caso especificado. Ya, después vamos a tener, bueno, aquí otro de los datos informativos era ingreso diferido contenido en la base imponible a tributar con los impuestos finales. Si dentro de los ingresos que se informaron del PROPIME transparente, en el recuadro 22, hay un ingreso diferido, ese ingreso diferido también se tiene que asignar aquí por el porcentaje de repartición de utilidad solo como informativo. Bien, después tenemos la columna de créditos para impuesto global complementario o adicional. Tenemos créditos por impuestos de primera categoría, ¿ya? No sujeto a restitución, sin derecho de devolución, con derecho de devolución. En este ejemplo, ¿qué ocurre? La empresa, esta empresa PROPIME transparente, tiene participación en otras empresas, en una empresa PROPIME general y en una empresa 14A semi-integrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el monto, digamos, de lo que viene, el retiro, viene asignado con un crédito. Entonces, aquí están calculados los créditos de impuestos de primera categoría que vienen asociados a los dividendos retiros. Y por lo tanto, este crédito de impuesto de primera categoría también se va a distribuir según las características por el porcentaje de repartición de utilidad de los socios o socios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un crédito que es sin restitución y con derecho a devolución por un total de 277.778. Eso, acá abajo tenemos una tablita que también lo asigna, ¿cierto? Crédito de impuesto de primera categoría, sin restitución con derecho de devolución, el monto total lo multiplica, que son los 277.778, lo multiplica por el 60% para uno y por el 40% para el otro. Y el otro crédito es un crédito con restitución con derecho de devolución. Y por lo tanto, también este monto total de 628.767 se asigna a cada uno de los socios por el porcentaje de repartición de utilidad. ¿Ya? Y estos montos los traspaso a las columnas correspondientes de la declaración jurada.
no sujeto a restitución con derecho a devolución, caso 1, y el otro caso en nuestro ejemplo era sujeto a restitución con derecho a devolución. Otras columnas que tenemos acá van a ser crédito por ingreso diferido imputado en el ejercicio, que el ingreso diferido, si la empresa lo viene calculando, que son ciertos casos especiales por cambios de régimen, ahí vamos a tener ciertos ingresos diferidos, también vienen con crédito. Entonces ese crédito también se va a asignar por el porcentaje de repartición de utilidad, si es que es el caso. Aquí no era el caso. Tenemos el crédito artículo 33 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? La empresa ProPyme transparente también tiene derecho a ocupar el crédito 33 bis, que es por las compras de activos fijos que cumplan ciertos requisitos. Entonces, en este ejemplo, la empresa había comprado un activo fijo, ¿ya? Que está acá, ¿cierto? El crédito activo fijo determinado. Se compró un activo fijo en 5 millones de valor neto, a esta empresa le afecta IVA, y el crédito que iba a poder ocupar era un 6% sobre el valor del activo. Ya, aquí está hacia arriba, pero son 300.000 pesos el crédito de 33 bis. ¿Ya? Entonces, esos 300.000 pesos, que es el crédito 33 bis que se determinó para esta empresa, se va a poder distribuir 60% al socio 1, 40% al otro socio, y este crédito le va a servir a los socios para rebajar su impuesto global complementario o el impuesto adicional. ¿Ya? Finalmente tenemos esta última columna informativa que es relevante, PPM puesto a disposición de los propietarios. O sea, el PPM actualizado que pagó la empresa, ¿ya? Se va a asignar por el porcentaje de repartición de utilidad y por lo tanto acá le corresponde, en este ejemplo, veamos cuánto era el monto total. El monto total de PPM actualizado era de 90.859 pesos y se le asignó 60% a uno y 40% al otro socio. Y ahí tenemos los montos, ¿cierto?, que estamos asignando. Tenemos el número de certificado 1 y el número de certificado 2 porque cada declaración jurada tiene certificados que son, digamos, el documento que yo le tengo que entregar en este caso a los socios para informarle qué va a presentar de información la empresa en el servicio de impuesto interno y así el socio socia sabe qué se le está asignando y qué le va a aparecer en su formulario 22. Entonces, también dentro de acá las instrucciones que podemos ver, tenemos que, en este caso, digamos, el certificado que se tiene que enviar a cada uno de los socios es el certificado 69. ¿Ya? Entonces, a cada socio se le debería entregar este documento, que donde la empresa le informa a cada socio lo mismo que se está declarando en la declaración jurada 1947. ¿Cuál es la base imponible que se le asignó? Retiros, créditos, PPM asignados. ¿Ya? Entonces, a esto hace referencia la última columna de esta declaración jurada en esta sección, que por ejemplo ya es el certificado 69, folio 1, el que se le entregó al socio 1, certificado 69, folio 2, que se entregó al socio 2. ¿Ya? Y después vamos a tener una última parte que es un cuadro resumen. ¿Ya? El cuadro resumen es la suma de los casos informados. Total de casos, 2, la base imponible total asignada, los retiros totales, el total de créditos, el total de PP. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es el RUT del representante legal de la empresa? ¿Bien? Entonces, acá tenemos esta declaración jurada 1947. Entonces, dentro de la presentación, también le aparece un poco el resumen de lo que hemos estado hablando con respecto a quién debe presentarlo, quién no está obligado a presentarlo, y las fechas límites de presentación. En este caso, una empresa que sea sociedad con socios personas naturales, ya va en la fecha de vencimiento del 30 de marzo del 2023. Se tiene que enviar antes de enviar los formularios 22, porque obviamente lo que se envía aquí va a afectar el formulario 22 de los socios. Entonces, ojo con eso, que por ejemplo hay empresas que envían atrasada esta declaración jurada de 1947, supongamos el 20 de abril.
y resulta que el socio ya había enviado su formulario 22 personal el 10 de abril. Pero si la empresa no había enviado la declaración jurada, al socio no le va a aparecer la información en su formulario 22 personal, y eso obviamente va a traer problemas, ¿ya? Después va a quedar observado el formulario 22 del socio, hay que rectificar y no es la idea. Entonces, por algo también tienen esta fecha límite. Y el empresario individual, si es una persona natural que hizo inicio de actividades en primera categoría, tiene que enviar esta declaración jurada hasta antes de enviar el formulario 22. Y el formulario 22 vence principalmente en abril cuando es con pago, así que antes de enviar el formulario 22, enviar la DJ en un empresario individual. Tiene un poco más de plazo legal para poder enviar, ¿ya? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la declaración jurada 1948, que es de un PROPYME general, que es el ejemplo que vamos a revisar, pero también es una declaración que presenta la empresa con régimen 14A semi-integrado, ¿sí? En términos generales. Y en esta declaración jurada se informan retiros, remesas y o dividendos distribuidos, también créditos asignados en base a estos retiros, ¿ya? ¿Quiénes sí o sí están obligadas a enviar esta declaración jurada? Sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones o sociedades por acciones que, aunque no hayan distribuido dividendos o retiros, tienen que informar, por ejemplo, la cantidad de acciones vigentes de cada socio al 31 de diciembre del 2022 en este caso. Entonces, el resto de las empresas, por ejemplo, una empresa individual, una de responsabilidad limitada, una EIRL, ¿ya? No está obligada a enviar esta declaración jurada 1948 si los socios no hicieron retiros y no hay créditos que asignar, ¿ya? Acá también vamos a tener la tablita de vencimiento para esta declaración jurada 1948. Sociedades anónimas abiertas vence el 14 de marzo. Las sociedades con socios personas jurídicas, es decir, que la empresa tiene como socio, dueño, dueña otra empresa. Socios con socios personas naturales, o sea, que los socios son personas de carne y hueso como yo, como ustedes, o empresario individual, ¿cierto? Y que el último caso. Entonces, bueno, sociedades con personas de socios, personas jurídicas, vencimiento 27 de marzo, sociedades con socios, personas naturales, vencimiento el 30 de marzo, y el empresario individual antes del formulario 22. También, para cuando son empresas jurídicas, vence en marzo, porque la misma lógica, lo que se informa acá en la declaración jurada 1948 afecta al formulario 22 de cada uno de los socios socias. Y el certificado que se tiene que enviar a los socios y socias es el certificado CT. Entonces, si volvemos, digamos, a la presentación de, ¿cierto? Acá. Y vemos, bueno, abajo está la 1948, lo mismo. Si yo hago clic en el F1948, me aparece el formato. Es mucho más largo, vamos a ver esta declaración, tiene muchas más columnas que se pueden presentar. Vamos a tener acá, si hacemos clic en el nombre o la inscripción, las instrucciones. Aquí era un poco lo que le estaba mencionando, y aquí después vienen las instrucciones de cada columna a completar en la declaración jurada. Aquí están las fechas de vencimiento en esta columna, ya, que también están en la presentación. El certificado 70, que es muy similar a la declaración jurada que se envía, pero aquí yo le informo a cada socio o socia los retiros o dividendos que se están informando en la declaración jurada y que por lo tanto les van a aparecer en su formulario 22 si es que quedan efecto de impuesto. Quizás informan rentas que son ingresos no renta y no van a estar informados en el formulario, pero ahí está, ¿ya? Súper. Entonces, les voy a mostrar ahora el Excel de la declaración jurada 1948, ¿ya? Acá es muy similar el ejemplo del PROPYME general que se está presentando en el enunciado desarrollo.
Y acá tenemos el formulario 1948 en Excel para que ustedes lo puedan tener también en este formato. Entonces, en la primera parte, nuevamente vamos a tener la identificación del declarante, datos de la empresa. Y en la sección B empiezan los antecedentes de los informados. Aquí yo tengo que informar todos los retiros, remesas o dividendos que se distribuyeron a personas naturales, jurídicas, los socios, socias. Aquí tengo que informar, digamos, ciertas columnas van a ir con montos actualizados y tengo que informar cada fecha de los retiros. Es decir, si un socio hizo retiro todos los meses, voy a tener que informar 12 líneas, una por cada mes, ¿cierto? Si es que hizo específicamente un retiro mensual, voy a tener que informar 12 líneas para ese socio, informando cada retiro en cada línea, ¿ya? Entonces, en la primera columna vamos a tener la fecha del retiro y o dividendo distribuido, retiro, remesa y o dividendo distribuido. En este ejemplo específico hay un retiro que se realizó por el primer socio en marzo del 2022. ¿Por qué aquí es relevante la fecha del retiro? Porque hay ciertos montos que yo voy a tener que corregir monetariamente. Después viene el RUT del propietario o usufructuario ya, o receptor, digamos, del retiro. En este caso es el dueño, así que solamente iría informada la columna aquí si es dueño, ¿ya? Después acá vamos a tener la cantidad de acciones. Supongamos que esta es una SPA y cada socio tiene 100 acciones. Bien. Después vamos a tener la columna principal que dice, lo voy a mover un poquito para el lado, dice montos de retiros, remesas o dividendos reajustados. ¿Ya? Por eso es importante saber la fecha. En este caso, tenemos después la columna afecto, impuesto global complementario y o impuesto adicional. Y después vienen otras columnas que ya, ese retiro puede que esté asignado a la columna RAI, por ejemplo, que afecte impuestos finales, pero va a depender cuál es el crédito que se le va a asignar, dónde lo voy a poner. Si ese retiro se va a asignar un crédito generado a contar del 1 de enero del 2017, va a ir en esta columna. Si el retiro que estoy asignando tiene un crédito acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, el retiro va a ir informado en esta columna. Si el crédito que va a ir asociado es con derecho a crédito por pago de impuesto de primera categoría voluntario, va a ir aquí. Y si el retiro no tiene crédito a asignar, va a ir acá. Entonces, aquí va el retiro afecto impuesto, pero tengo que clasificarlo según el crédito que le voy a asignar y que voy a informar en las columnas de más a la derecha. En este caso específicamente, ya si yo me voy al registro de renta empresarial, que tenemos acá, el socio 1, que fue quien hizo el retiro en marzo, ya se le asignó estos 15 millones a la columna RAI, rentas afectas e impuestos. Este es un caso de un ProPyme general, por lo tanto, las utilidades que van generando vienen siendo imputadas acá al RAI por lo principal. También tiene ingresos no renta, pero en este caso venían por un bono que había recibido y que es un ingreso no renta que todavía no se asigna por orden de imputación. Entonces, el primer socio tiene 15 millones que retiró en marzo y se van a asignar a la columna RAI. Y este retiro se le asignó un crédito que viene, un crédito no sujeto a restitución, acumulado del año 2020 con derecho de devolución, por las características del crédito disponible, que en el fondo el impuesto de primera categoría que paga el ProPyme en general queda en estas columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si yo multiplicaba el retiro de 15 millones por la tasa de incremento, que es que esta empresa venía pagando un 10% de impuesto, me da este crédito a asignar de 1.666.665 pesos. Entonces, estos montos que aparecen aquí están sin actualizar, sin corrección monetaria. Y yo para informarlo en la declaración jurada me dice que yo debo informar el reajustado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Consideramos primero los 15 millones que voy a informar en esta columna de acá por
le agrego, ¿cierto?, la corrección monetaria. Aquí yo tengo la tabla de corrección monetaria, que también obviamente se puede obtener del Servicio de Impuesto Interno. Y en este caso el retiro fue en marzo, me voy a la columna diciembre, hay una corrección monetaria del 10,8%. Entonces, bueno, aquí dentro de la fórmula quedó que tomara 15 millones y le agregara la corrección monetaria, por lo tanto quedó un retiro actualizado de 16.620.000 pesos. ¿Bien? Y que ese retiro dijimos que tiene un crédito de impuesto de primera categoría, que va a estar en esta otra parte, créditos para impuesto global complementario e impuesto adicional, acumulado a contar del 1 de enero del 2017, asociados a renta afecta, no sujeto a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020, con derecho de evolución. Acá el crédito era sin corrección monetaria de 1.666.665 pesos, y con la corrección monetaria, también por el mismo monto del 10,8% que le tengo que aumentar, queda en un crédito asignado corregido de 1.846.665 pesos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, importante aquí la diferencia. En el PROPYME transparente informaba base imponible, retiro solo informativo, asignaba créditos PPM. Acá informo los retiros actualizados con los créditos también actualizados. ¿Ya? Entonces, importante tener eso en consideración. Y el segundo, y a ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí específicamente en este ejemplo? Que en la última columna yo voy a informar el certificado, el número del certificado. En este ejemplo, el número del certificado tiene que ser el certificado 70, pero ahí pueden ser el folio 1, folio 2, entonces ahí ustedes tienen que revisar y ver qué folio se le está asignando a estos créditos, ¿ya? Entonces ahí tenemos ambos casos informados, ¿ya? Para el otro es muy similar, la diferencia es que este retiro fue realizado en junio y por lo tanto la corrección monetaria que se va a aplicar es de junio a diciembre, que para el año comercial 2022 corresponde a un 6%. Así que ahí tengo una corrección monetaria distinta. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan tenerlo ahí en consideración, que es distinto. Ahora, obviamente, eso es lo más común presentar en una empresa PYME, PROPYME general. Pero esta declaración jurada es mucho más compleja que eso, porque después, ¿qué pasa? Puede que se asignen retiros a rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta, sea rentas con tributación cumplida, por ejemplo, si la empresa anterior a este régimen tenía un 14A, que quedó con un RAP ahí disponible, va a tener esta columna, ya otras rentas percibidas sin prioridad en su orden de imputación, exceso de distribución desproporcionadas, ya utilidad de efecto de impuesto sustitutivo al FUT, bien, y renta generada hasta el 31 de diciembre de 1983 y utilidad de efecto de impuesto sustitutivo al FUT. Bien, con distintas leyes, depende de la ley donde va a estar clasificado ese ISFUT. Después tenemos las rentas exentas, ya, y el ingreso no constitutivo de renta, ingreso no renta. Después veníamos con los créditos, que como les decía, créditos también tenemos, dependiendo de dónde se originó ese crédito, qué año, de qué empresa, tenemos distintas columnas que informar. Entonces, aquí tenemos distintas clasificaciones dependiendo de dónde venga. Incluso puede ser un crédito que venga del extranjero, un crédito pagado en el exterior. Así que aquí esto así es un poco más complejo de completar, si es que la empresa tiene, obviamente, transacciones más complejas, ¿ya? Bien. Después acá se tienen que informar los antecedentes de retiro en exceso, ya, y reajustados, y finalmente la última parte del cuadro resumen, que va a ser la suma de las columnas informadas anteriormente. Representante legal y RUT del responsable de la confección del registro, contador o contadora que preparó esta declaración jurada 1948. Super. Ahora vamos a continuar con las otras 3 declaraciones juradas que nos quedan por revisar
en esta presentación. Tenemos la declaración jurada 1887 de sueldos, que fue la que ganó en la encuesta, de la que ustedes más envían, ¿cierto? Más frecuente de enviar en todas las empresas porque es más transversal. No depende del régimen tributario, sino que ya todas las empresas que paguen sueldos dependientes del artículo 42, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, van a tener que declarar esta declaración jurada 1887. ¿Sí? Ahora, quienes no están obligados a enviar esta declaración jurada son personas que contraten servicios de trabajadores de casa particular, como por ejemplo empleados domésticos, asesores del hogar, jardineros, chofer, son algunos de los contratos que se rigen por trabajadores de casa particular, y por lo tanto ese tipo de personas no deben enviar la declaración jurada, no están obligados a enviar esta declaración jurada de sueldos. ¿Sí? Vence el 28 de marzo, también dentro de marzo, con la lógica del sentido de que lo que informe la empresa a los trabajadores en esta declaración jurada se va a incluir también en el formulario 22 personal de los socios, o sea, perdón, de los trabajadores. Entonces, ahí es importante que la empresa también envíe a tiempo, ya, y que obviamente pueda arreglar si queda observado para no perjudicar a los trabajadores. Y en este caso tenemos certificado 6 o certificado 41. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo de la declaración jurada 1887. Esta es una de las declaraciones juradas más complejas de preparar por la cantidad de información que se maneja, ya en el sentido de, bueno, tenemos en la primera parte la identificación de la empresa, después los datos a informar, tenemos que informar cada línea, cada trabajador que tuvo la empresa durante el año 2022. Entonces, vamos a informar el RUT del trabajador, los montos anuales actualizados van a ir en esta sección, renta total neta pagada. ¿Cuál es la renta neta total neta pagada y actualizada? Viene siendo las remuneraciones imponibles tributables menos los descuentos previsionales. Entonces, por ejemplo, en los imponibles por lo general tenemos el sueldo base, hora extras, gratificación, comisión, participación, bono, ¿cierto? Llegamos a ese total imponible y luego le restamos AFP, salud, seguro cesantía si aplica, ¿cierto? Ahí tenemos ciertos topes en algunos casos. Y eso vamos a llegar a la renta total neta pagada, que es el sueldo afecto impuesto para cada uno de los trabajadores. El tema es que como yo tengo que calcular el monto actualizado, que es lo que voy a informar acá, tengo que considerar para cada trabajador cuál fue el monto que calculamos de renta neta pagada, este total imponible menos los descuentos, y ese valor mensual corregirlo con la tabla de corrección monetaria que estuvimos viendo recién en la declaración jurada 1948. Entonces, corregir mes por mes para cada trabajador para poder obtener el monto de esta columna. ¿Ya? Después vamos a tener que informar el impuesto único de segunda categoría retenido, también corregido monetariamente. Entonces, para cada trabajador tengo que tener el valor mensual pagado y ese monto corregirlo monetariamente. Mayor retención solicitada, esto por lo general no se aplica mucho. Renta total no grabada, cuáles son las remuneraciones no imponibles, no tributables, ¿cierto? No tributables principalmente, que se pagaron al trabajador durante el año y que por lo tanto, si bien no están en esta columna, porque aquí está lo que está afecto a impuesto, aquí esto no está afecto a impuesto, digamos, también se tiene que corregir monetariamente. Por ejemplo, si se pagó colación, movilización, corregir monetariamente cada mes de acuerdo a la tabla de corrección. ¿Ya? Después tenemos renta total exenta, rebajas por zonas extremas. Siguiente sección, se podría decir acá, tenemos el periodo al cual corresponden las rentas. O sea, tengo que seleccionar aquí o incluir el código correspondiente, en este caso es C, porque si nos vamos a las instrucciones, digamos, de la declaración jurada 1887, ¿cierto? Aquí también podemos ver las instrucciones.
tenemos, aquí parece que me equivoqué, sí, ahí se puso otro, 1887, aquí sí. Ya, en la 1887 tenemos las instrucciones, ¿cierto? Y por acá abajito hay cosas que me tiene que decir respecto a. En el ejemplo que yo estoy ingresando, está la letra C en cada una de las columnas al periodo en el cual trabajó, porque son trabajadores no agrícolas con jornada de trabajo completa. Pero puede haber un trabajador agrícola con jornada completa y va a ir la letra A informada. Si es un trabajador agrícola con jornada parcial, la letra B. Si es trabajador no agrícola con jornada de trabajo parcial, la P, y G si es autoridad de gobierno. ¿Ya? Entonces, aquí en esta parte de periodo al cual corresponden las rentas, la letra depende de la característica del trabajador. Y selecciono, pongo los meses en que trabajó esta persona. El número del certificado, ya aquí también mencionar que esta declaración jurada tiene el certificado 6, principalmente para sueldos y otras rentas, y el certificado 41, ya que es para trabajadores agrícolas. Si es que son agrícolas, el 41. Entonces, en la declaración jurada informo certificado, por ejemplo, 6, folio 1, folio 2, folio 3, para cada uno de los trabajadores. La siguiente columna son el monto del ingreso mensual, es decir, la renta neta, pero sin actualizar e informada de manera mensual. ¿Ya? Entonces, eso es importante a considerar. ¿Ya? Aquí para cada mes que se trabajó, el monto de la renta neta pagada, sin actualizar. Después vamos a tener los total de los montos anuales sin actualizar, ya, cuál es la renta total neta pagada, pero sin actualizar, cuál es el impuesto único de segunda categoría pagado en el año. Tenemos también acá frecuentemente la renta total no gravada, renta total exenta, rebaja por zona extrema, leyes sociales, ya remuneración imponible para afectos previsionales actualizada para los trabajadores y cuál es el monto del ingreso mensual sin actualizar, ya total para cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Y finalmente el cuadro resumen. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, obviamente, entre más trabajadores tiene la empresa y entre más casos, esta declaración jurada es más compleja de preparar. ¿Sí? Y lo que se recomienda, obviamente, es tener un software o tener automatizado esta emisión de la declaración jurada para que no se presenten errores y no quede observada la declaración jurada. Las observaciones más comunes acá son el tema de que, por ejemplo, no coincide el impuesto único de segunda categoría que retuvo la empresa en el formulario 29 versus lo que se declara acá. Entonces, por lo general, no sé, la empresa se le olvidó pagar un impuesto único de segunda categoría en un F29 y aquí sí está informado y después surge la observación. Entonces, ojo con esos montos. ¿Ya? Bien. Entonces, después vamos a pasar a la siguiente declaración jurada, 1879 de boletas de honorario, que tiene que ser presentada por las empresas que hayan pagado boletas de honorario, ¿cierto?, a los trabajadores independientes, que son del artículo 42, número 2, y del artículo 48, que son, por ejemplo, directores que reciben remuneraciones, directores de la Junta o de sociedad anónima, ¿cierto?, de la Junta Directiva. Vence el 28 de marzo y aquí tenemos certificado 1, certificado 2 o certificado 48 según las características, ¿ya? Este es para trabajadores que prestaron servicio a Isla de Pascua, certificado 48, certificado 1 para trabajadores boleto honorario normal, o también el tema de directores, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener la declaración jurada 1008. No la tengo abierta, es la 1879. Entonces, la 1879, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el caso de las boletas de honorario
que se recibieron durante el año 2022, ya y en base a esta información de las boletas de honorario recibidas, tenemos esta declaración jurada. Entonces, dentro de los datos que se informan acá, tenemos el número de cada uno de los trabajadores que se está informando, número correlativo, el RUT de cada uno de los trabajadores independientes, aunque hayan emitido solo una boleta de honorario durante el 2022 a la empresa, el monto retenido anual actualizado. Entonces, aquí va a ir, en el caso de las boletas de honorario normales, que la retención el año pasado era un 12,25%, ¿cuál es el monto de la retención actualizada para cada uno de los casos? En caso de remuneración de directores, la tasa del 10 o la tasa del 35% de retención, según sea el caso, vamos a informar acá los montos también corregidos monetariamente. Por este otro lado tenemos el periodo al cual corresponden las rentas, también puede ser de enero a diciembre, y tengo que colocar la letra que corresponda según la característica del trabajador independiente. Monto pagado anual actualizado por servicios prestados en Isla de Pascua, que aquí son ingresos no renta, así que están informados como dato informativo más que nada. También tenemos las retenciones del préstamo solidario tasa cero, que la retención es un 3%. Y recordemos que este año la declaración jurada incorpora la retención del 3% a los trabajadores que solicitaron el préstamo en el 2021, que se empezó a cobrar en septiembre, para esos trabajadores que solo solicitaron el préstamo en el 2021. El número del certificado, según el certificado que se le tenga que entregar a cada uno de los trabajadores independientes. Y finalmente tenemos el cuadro resumen final de la declaración con los montos actualizados totales para todos los trabajadores independientes, para las remuneraciones de directorio, para aquellos que prestaron servicio en la Isla de Pascua, cuál es el total del 3%, el total de los casos informados y el monto total de los honorarios sin actualizar. Y finalmente el RUT del representante legal. ¿Ya? Y bueno, vamos a concluir la presentación. Bueno, nos queda la declaración jurada 1835 de arriendo y después les voy a mostrar la ruta para poder ingresar a estas declaraciones juradas, que si bien todavía no está disponible, tengo los pantallazos, digamos, de cómo podemos ingresar desde lo que es AT 2022. Entonces, la declaración jurada 1835 es de arriendos, ya es una declaración jurada anual que tiene que ser presentada por los corredores de propiedades o las personas que entregan en arriendo por cuenta de terceros bienes raíces, ¿ya? Y que además también tenemos el caso de, por ejemplo, una empresa que tome en arrendamiento, que no fue gestionada a través de un corredor de propiedades, también va a tener que informar en caso que el avalúo fiscal de la propiedad arrendada sea mayor a 30 millones o que la sumatoria de los avalúos fiscales de los bienes arrendados asociados a la misma persona supere los 50 millones. Esta declaración jurada vence el 24 de marzo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos? Aquí yo les dejé la ruta de cómo podemos saber el avalúo fiscal. Bueno, no, estoy arrendando una propiedad, pero no sé cuál es el avalúo fiscal para cierta empresa. Entonces, dentro de servicios online puedo ver avalúo y contribuciones de bienes raíces, avalúos y certificados, conozca el número del rol. Aquí podemos ingresar con la dirección, porque también no siempre tenemos el rol de la propiedad. Una vez que buscamos la dirección, podemos ver, ¿cierto? Aquí ver, y nos va a aparecer el detalle del avalúo fiscal. ¿Ya? Y también en la parte más arriba aparece el tipo de domicilio que tiene, domicilio habitacional, comercial, ¿ya? En este ejemplo el avalúo fiscal es de 52.030.889. Antes de pasar a esa parte, vamos a ver la declaración jurada 1835. Entonces, en este ejemplo yo puse el caso, supongamos una empresa que tiene un contrato de arriendo donde el avalúo fiscal supera el 30% de 30 millones de la propiedad y
el valor del arriendo es de 500.000 pesos y este arriendo no fue a través de corredor de propiedad, así que la empresa tiene que enviar la declaración jurada. El monto del arriendo es de 500.000 pesos y también tengo que corregir monetariamente. Misma situación como le hemos estado mencionando, el de enero lo corrijo hasta diciembre en un 12,5%, febrero hasta diciembre un 11,1%, y así sucesivamente. Entonces aquí tengo que calcular el monto actualizado de los arriendos para informarlo en la declaración jurada. Entonces, vamos a tener acá en la primera parte los datos de la información. También tenemos el tipo de declarante, si es un arrendatario de bien raíz o es un corredor de propiedades o intermediario. ¿Quién está informando esta declaración jurada? Ahí obviamente los corredores de propiedades tienen más trabajo para enviar a cada uno de las gestiones que se hizo, tienen mucho más datos que informar acá. Entonces, vamos a tener el número correlativo, el rol del bien raíz, que ya vimos dónde lo podemos buscar si es que no lo tenemos, la comuna de la propiedad, el RUT del propietario o usufructuario del bien raíz, que aparece en el contrato. El RUT del arrendatario tiene que ser completado solo por cuando están completando esta declaración corredores de propiedad. Después tenemos el monto del arriendo actualizado, que en este ejemplo eran 6.350.000 pesos. ¿Ya? Aquí marcamos el periodo al cual corresponde, en este ejemplo era para todos los periodos. En este caso era sin amoblar, también tenemos si es amoblado el número 2, el destino del arriendo del bien raíz, en este caso, si no me equivoco, le puse en el ejemplo comercial con el código 2. 1835, tenemos aquí las instrucciones de la declaración jurada. Y como les mencionaba, el número 2 es cuando la propiedad es con un destino comercial. Pero puede ser habitacional, estacionamiento, bodega, habitacional y comercial u otro destino. Si la propiedad es de FL2, se tiene que marcar con una X. ¿Y cuál es la naturaleza del bien raíz? Que puede ser, de acuerdo a las instrucciones, ¿cierto? 1, cuando son agrícolas, y 2, cuando es una propiedad no agrícola. ¿Ya? Finalmente, el cuadro resumen, total de casos y el monto total de los arriendos, y el RUT del representante legal de la empresa que está enviando esta declaración. ¿Ya? Bueno. Finalmente, tenemos esta ruta para ingresar al servicio de impuestos internos y ver o enviar, consultar las declaraciones juradas. En servicios online vamos a tener declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas, y aquí todavía no está disponible el año tributario 2023, este es un ejemplo del año tributario 2022, aquí por ejemplo es un ProPyme general, ¿ya? Me van a aparecer las declaraciones juradas comunes, las que estuvimos revisando, bienes raíces, esta no la alcanzamos a revisar, que es sobre crédito por primer puesto a disposición de los socios, la 1879, la 1887. ¿No? La 1879 se está enviando de manera automática por el servicio, y más abajito vamos a tener un buscador para seleccionar alguna otra declaración jurada que no aparezca automáticamente, pero que yo deba presentar, tengo que agregarla y enviarla. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ProPyme general, me va a aparecer aquí que el ProPyme general tiene la declaración jurada 1948, le tengo que poner agregar, y ahí una vez que la agregue voy a poder declarar. Y cuando hago clic en declarar, dependiendo de la declaración jurada, me van a aparecer los métodos de envío. En este ejemplo, se puede enviar por el asistente de apoyo de la DJ, que no lo recomiendo, tiene errores, ya, así que ojo con eso. Casa de software, formulario en pantalla, importador de datos, software generador. ¿Ya? Entonces aquí tenemos distintas opciones, dependiendo de la declaración jurada, son las opciones que me va a dar para poder ingresar la información.